decía el maestro Paco Cruz, Molay Maza Ontiveros, para que nos ayude con este análisis, el rescate de Pemex, buscar la autonomía energética de nuestro país, algo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente algo que no les gusta a los neoliberales que quisieran regresar a los esquemas del pasado. Dice la presidenta, por ejemplo, ¿dónde quedaron tantos millones con tantos millones de dólares, con tantos millones de barriles que se producían en tiempos de Fox y de ahí para adelante? Mi querido Molay, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Un placer y un honor siempre saludarte a ti, saludar al maestro Paco Cruz y estar acá con el auditorio inteligente y crítico de Sin Censura. ¿Dónde están los millones de pesos que produjo Pemex durante el periodo neoliberal? Pues pagando las visas doradas, ¿no? Pagando los departamentos en España. No va a ser barato vivir en España y pagarse allá un departamento y tener un yate y ser uno de los privilegiados reconocidos con esas tarjetas doradas que le dan derechos a los inversionistas allá en España. Y tienen unas de esas Enrique Peña Nieto y también Felipe Calderón, por lo menos, ¿no? Entonces, pues ahí está nuestro dinero, mis queridísimos camaradas. Y es muy relevante lo que acabamos de escuchar hoy en la mañanera. Tiene que ver con el proyecto de nación que se propuso desde el programa que le dio el gobierno a la Cuarta Transformación, desde el programa que Andrés Manuel López Obrador planteaba desde el 2006, ¿no? Siempre aparecía la necesidad de rescatar nuestras industrias estratégicas, la necesidad de rescatar Petróleos de México, la necesidad de sustituir los programas impuestos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial y iniciar un proceso de ordenamiento de las finanzas, planificación de los procesos internos de gestión de la empresa y de de alcanzar nuevos objetivos de autonomía de la empresa, ¿no? Y parte de eso, uno de los grandes lastres de eso, pues ha sido pagar la deuda, ¿no? Pagar la enorme deuda que tiene Pemex todavía. Ningún gobierno lo había hecho. Los gobiernos neoliberales, el esquema que tenían era el esquema de cobrarle el 60% de impuestos a la empresa, con lo que era el proceso de achatarrar la empresa, de hacer que se asfixiara, como dices tú, que se de los huevos de oro, pero saqueándola, ¿no? Y entonces, oye, estamos escuchando cómo se avanzó durante el sexenio de Andrés Manuel, recuperando la capacidad de refinación, recuperando la capacidad de la empresa, limpiando la empresa por dentro, y hoy se anuncia una siguiente etapa donde sí se van a parar de pestañas los neoliberales, porque esta siguiente etapa va en el sentido absolutamente contrario a lo planteado por la ultraderecha y el neoliberalismo en todo el mundo, ¿no? Que ellos lo que plantean es eliminar derechos, destruir empresas estatales, regalarle todo al capital privado y al capital financiero y que el libre mercado sea el que ordene las economías, ¿no? Cosa que ha resultado en una auténtica tragedia nacional en Argentina, por ejemplo, o en Grecia, o en o en otros, o en mismo Estados Unidos, ¿no? Que han resultado fracasos absolutos, donde el capital privado solo ve por sus propios intereses y no le importan los factores de la economía que tienen que ver con el medio ambiente y con los seres humanos. Entonces hoy se anuncia una mayor planificación de la empresa, una mayor planificación estatal de la empresa, que es muy importante, ¿no? Una centralización de la toma de decisiones con este Consejo de Administración único, ¿no? Una limpieza interna de las finanzas y por lo tanto la capacidad de pagar la deuda. En 2027 Pemex habrá saldado su deuda y tendrá autonomía y autosuficiencia para ser una empresa, como les encanta decir a los neoliberales, competitiva, pero no solo es competitiva, sino que cumplirá una labor fundamental que es lo que le dio origen a Petróleos Mexicanos, que es ser una empresa del pueblo que tenga como objetivo fundamental defender los intereses del pueblo y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y eso es central
Eso es antineoliberal profundamente, tiene que ver con la economía moral directamente y tiene que ver con un plan de rescate de la nación, ¿no? Entonces sí, los neoliberales tienen mucho por qué llorar a partir de esta entrega de cuentas, ¿no? Se nos da razón de cómo ha venido el proceso de recuperación de la soberanía nacional a partir de recuperar nuestra empresa estratégica de energía, pero se nos anuncia un plan estratégico para darle fundamento a una empresa responsable, a una empresa pública, a una empresa socialmente útil y sobre todo a una empresa sustentable, que es el otro elemento fundamental que todas las empresas energéticas en el planeta tendrían que hacerse responsables de la sustentabilidad, de las posibilidades de ser empresas ambientalmente responsables y de a largo plazo ir proyectando la sustitución del petróleo como el energético fundamental. ¿No? Una empresa privada no podría hacer eso porque una empresa privada depende de sus ganancias y de sus dividendos y de su rentabilidad. Solo una empresa Otra, pública puede, solo una empresa pública puede proyectar a mediano y largo plazo la posibilidad de sustituir sus activos fundamentales, que es el petróleo, por otras formas de producción energética, mi querido Vicente. y otra cosa importante, Molay, dice la presidenta, de esto no se ha hablado con Estados Unidos. El No, petróleo no está en negociación. no, claro, pues es que la soberanía nacional no está en negociación. Los que negociaban con nuestra soberanía eran los neoliberales, los apátridas, los que ahora andan así muy enojados. Y sí se van a parar de pestañas, Vicente, porque para las cabecitas reducidas de la ultraderecha y de los derechangos mediáticos, esto es socialismo, ¿eh? Para ellos el hecho de que el Estado planifique, organice económicamente una empresa y esa empresa tenga responsabilidad social, para ellos ya es el comunismo, el bolchevismo y la dictadura del proletariado, pobrecitos. Lo van a sufrir. Definitivamente, y creo que el tema también de la lucha contra el huachicol, cuando han sido señalados personajes incluso del gobierno, encargados por Enrique Peña Nieto de estos temas de Pemex, ¿no? Como León Trawitz, que es señalado de haber sido el huachicolero mayor. También esto es importante porque va de la mano con la seguridad. El huachicol se ha convertido en un tema del crimen organizado, generadores de violencia en diferentes partes de México, y si se hace también de la mano en esta estrategia, en este plan, pues pareciera que es una estrategia integral. Bueno, no pareciera, es una estrategia integral que también tiene diferentes impactos, no solamente en la economía, pues, Molay. Sí, sí, es parte de una estrategia integral, general, que tiene que ver con una política de Estado, que es lo que la derecha no entiende o no lo quieren entender, ¿no? ¿Para qué sirve el Estado? Para proteger a las mayorías sociales que no tienen un poder económico suficiente para competir en la selva del mercado, ¿no? El Estado sirve para proteger derechos, para garantizar derechos y para ganar derechos de las colectividades, de las comunidades políticas, en este caso de las y los mexicanos, ¿no? Y para eso se necesita un plan integral de combate al crimen organizado. En el tema del huachicol es fundamental porque los gobiernos de derecha están acostumbrados a ganar adeptos con el populismo punitivo, ¿no? Esto de perseguir a los de abajo, matarlos o presentarlos y encerrarlos, pero finalmente son los de abajo, ¿no? Los que se roban unos bidones, los que se roban una camioneta con bidones, ¿no? La gran industria, ¿no? La gran mafia internacional, la que mueve toneladas, esa siempre se quedaba sin ser observada y sin ser combatida. Entonces, para recuperar la capacidad soberana de nuestra empresa paraestatal es fundamental acabar con todas las fugas, acabar con todos los hurtos, y eso implica combatir grandes fuerzas sociales, políticas y económicas vinculadas al crimen organizado internacional, que además yo no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que grandes entramados mafiosos internacionales de gran calado
estarán vinculadas a empresas privadas, empresas monopólicas, a empresas imperiales, ¿no? Al gran capital financiero, porque finalmente el capital tiende a centralizarse y esa centralización del capital obliga a los monopolios a combatir a sus competidores utilizando todos los recursos a su alcance, y el crimen organizado es uno de esos recursos. Entonces, nuestra industria petrolera, en este proceso de recuperación nacional, soberana y pública, eso es fundamental, tiene que combatir en todos los niveles, ¿no? Combatir al huachicol de base, combatir al huachicol financiero, combatir al huachicol mercantil, ¿no? Que utiliza grandes yates y trenes y toneladas, ¿no? Que ese es el gran capital. O sea, eso no lo mueve un pequeño grupo mafioso de un pueblo, eso lo mueve el gran capital transnacional, ¿no? Entonces, por eso el combate es en toda la línea. Se ha hecho desde el día 1 del gobierno de Andrés Manuel y empezó este combate, ustedes lo recordarán, fue dramático, ¿no? El primer mes del gobierno de Andrés Manuel fue un combate contra el huachicol de manera muy frontal, pero se ha ido articulando cada vez más con una política de Estado, ¿no? En esta nueva etapa de la cuarta transformación hay unas nuevas metodologías, ¿no? Tanto financieras como policíacas, que han dado resultados muy importantes, y era fundamental tener este proceso de depuración para que las cuentas quedaran bien, ¿cómo se dice?, bien ordenadas, y presentar un plan que pudiera garantizar la recuperación de petróleos mexicanos hacia los 2 siguientes años de este sexenio. Es una gran noticia y tiene que ver mucho con la soberanía, ¿no? No nada más con las finanzas, no nada más con la sustentabilidad, que es central, tiene que ver con la soberanía nacional. Y por eso no es un tema que se pueda discutir con ningún gobierno del mundo. Es un tema que solo le interesa a los y las mexicanas a través de sus herramientas políticas y a través de sus herramientas económicas. Y esta es la primera vez desde el gobierno de Lázaro Cárdenas que el Estado se hace responsable de recuperar, de defender y de que la soberanía nacional tenga un fin, un objetivo, que es el bienestar del pueblo. Por primera vez, mi querido Vicente, desde Lázaro Cárdenas, el Estado mexicano sirve para construir una sociedad con bienestar para nuestro pueblo, y nuestros recursos estratégicos son utilizados para eso de manera ordenada y de manera científicamente planificada, porque además la presidenta hoy lo puntualizó, ¿no? O sea, ella es especialista en el tema, ¿no? Y entonces lo está dirigiendo desde su expertise, desde su conocimiento, desde su sabiduría profesional y académica, está dirigiendo, ahora sí que está concretando sus investigaciones, sus conclusiones, las está concretando en la vida concreta específica de la empresa más importante del país, ¿no? Que había sido Claro. defenestrada por los neoliberales y ahora está en recuperación. Y qué interesante lo que estás mencionando, el bienestar, qué concepto tan doloroso para los neoliberales, el bienestar, la gente de abajo. Mi querido Molay, si te parece, para cerrar esta oportunidad, hablando precisamente de Pemex y esto que dices, que es la primera vez desde Lázaro Cárdenas que se presenta esto que me resulta ambicioso, ¿no? Y Claro. qué importante que le pongan fecha, que le pongan tiempos para la evaluación y para determinar el éxito o no. Esperemos que sea el éxito, obviamente, por el bien de todos los mexicanos y mexicanas, de esta estrategia, de esta recuperación de Pemex. Creo que la gente que nos está viendo y escuchando tendrá ya una fecha, un tiempo para determinar el avance, pues, y el éxito de esta estrategia. Eso para mí me parece contundente y fundamental de mencionarlo, Molay. Claro, yo creo que va a ser exitoso. O sea, incluso aunque no se ganara, aunque no lográramos los objetivos en los tiempos planteados, por una u otra razón, porque hay muchos factores naturales e internacionales, sociales, políticos, que pudieran intervenir en el proceso, aunque no se lograran los objetivos en el tiempo planteado, se va a notar en la vida de la gente este proceso de recuperación soberana, porque el objetivo fundamental de esta recuperación de Pemex no es la competitividad de la empresa en los mercados internacionales. El objetivo es el bienestar del pueblo.
Entonces, sanear las finanzas de la empresa, tener topes de producción petrolera, recuperar toda la petroquímica, ¿no? Recuperar toda la capacidad de generar productos con valor agregado a partir del petróleo. Eso es fundamental, eso nunca lo hicimos, ¿no? Nunca se concretó, nunca maduró suficientemente bien por los apátridas que nos gobernaron tanto tiempo, ¿no? Eso se va a notar en escuelas, en hospitales, en becas, en carreteras, en puentes, en infraestructura, en mejor y mayor tecnología, en mejor y mayor ciencia petroquímica, en mejor y mayor refinación de distintos combustibles y distintos productos a los que se les dará valor agregado y que se podrán importar al mundo. Y ahí se irá viendo esta recuperación que tiene que ver directamente con la soberanía nacional. Y eso es atender las causas de los grandes problemas sociales que tenemos, y eso es recuperar dignidad y soberanía en términos concretos, o sea, capacidad de autogestión económica y capacidad de autonomía económica y capacidad de tener un pueblo sano y bien alimentado y culto y con movilidad y con garantías. O sea, ahí se va a notar, y eso se va a notar ya se ha notado en lo que llevamos de cuarta transformación, pero se irá profundizando. Y Así es. lo siguiente, mi querido Vicente, y ya con eso cierro, es que ya está en puerta la reforma que necesitamos para consolidar el proceso de democratización del Estado mexicano, que es la reforma político-electoral, que están parados todos de pestañas porque saben que se les acabó el chiringuito, saben que se les acabó el pinche recreo de estar saqueando y abusando de nuestro pueblo a partir de los cargos públicos, se les acabó. Y entonces vamos a dar un gran debate nacional por la democratización del sistema de partidos, por un cambio radical en los procesos electorales, en los partidos políticos y en el sistema de partidos políticos. Ojalá que lo logremos, ojalá se logre, porque ese va a ser el cierre perfecto de lo que significa la reforma al Poder Judicial, ¿no? Una democratización del Poder Judicial tiene que venir acompañado de una democratización del sistema de partidos en nuestro país y del sistema democrático, Vicente. Estoy seguro que este tema nos va a ocupar porque, como dices tú, están parados de pestañas. No me sorprende, puro plurinominal por esta Exacto. reforma, la reforma que se viene. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, que tanto te respeta, mi querido Molay, con la invitación para que te lean, te vean, te escuchen, estén al pendiente de lo que propones desde las trincheras independientes? Pues ahí andamos en los círculos de estudio, semilleros de conciencias, los lunes a las 8 de la noche, Esparta los domingos a las 5 de la tarde por Zoom. Pueden todos entrar a las transmisiones o vernos por YouTube. Y a mí me encuentran en las redes sociales, Molay Masa en Facebook, Molay-Masa en X, y Molay Masa en Trends, y Molay otra vez en TikTok, ¿no? Y acá en la 4TV, donde estamos chambeándole fuerte. Ya te vi que viniste a la Moreniza, muy bien, qué bueno que andabas por acá. Y te Y busqué, pero no te encontré. no, yo no estaba. Pero para la Pero qué próxima bueno, nos vemos. eso mero, qué bueno que estuviste en la mesa con nuestra presidenta y con los compañeros del espacio. Y pues ahí está, aquí estamos dando la batalla, y yo siempre feliz, siempre atento al llamado que ustedes me hagan, camaradas. Te mando un abrazo, Molay. Saludos a todos. Abrazos. Gracias, Molay Maza Bye, bye. Ontiveros, el maestro historiador Molay Maza Ontiveros, gran amigo de Sin Censura, hablando con nosotros sin pelos en la lengua. Grábenme, por favor, compañeros, compañeras.